La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Esta ruta que tanto nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que estamos pendientes a que llegue el miércoles para escuchar al compañero José Manuel García. José, buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí deseando escucharte, deseando conocer esas nuevas historias, testimonios y saber de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, el mundo del misterio que tiene muchas bifurcaciones, muchas ramificaciones. ¿Verdad? Siempre cuando uno busca, encuentra personas que de alguna forma han vivido sucesos que son realmente impactantes y son realmente llamativos. Hoy te quiero hablar de una familia en Punta Umbría, una familia que va a pasar unos días a la playa y que de alguna forma descansar, desconectar de todo lo que es el ajetreo habitual de la vida, del trabajo, de los estudios. Una semana en la playa. Una semana en la playa, paseos por la orilla, cenas frente al mar. Era el plan de esta familia que había imaginado que iban a hacer de esta forma para sus vacaciones en Punta Umbría. El apartamento, alquilado a través de una plataforma turística, estaba situado en una zona tranquila, tenía 2 dormitorios, una pequeña terraza, vistas laterales al océano, y nada hacía sospechar que aquellos días terminarían convirtiéndose en un relato que pocos años después todavía siguen contando, además en voz baja, porque son un poco supersticiosos, nos vaya a hacer, como me decían, que nos caiga otra vez encima. Ellos suelen veranear, se reparten entre todo lo que es Punta Umbría, el Portil. Cuando tiran para Cádiz suelen hacerlo en Rota, suelen hacerlo en el puerto, pero normalmente se inclinan más por la parte de Huelva. Y a partir de ahí comenzamos a reconstruir el relato de aquellos días a partir del testimonio de sus propios protagonistas. Y todo comenzó la segunda noche de estar allí. Primer día llega casi sobre la hora del almuerzo, bajan maletas, te medio ubicas, te medio organizas. Por la tarde, si tienes un hueco, bajas a la playa, y al día siguiente ya todo se mira con más calma. El matrimonio y sus 2 hijos de 9 y 12 años llevaban apenas 48 horas instalados cuando escuchen un ruido seco procedente del pasillo. Bueno, pensaron que pudiera tratarse de una corriente de aire, o que simplemente, como el apartamento era relativamente antiguo y las ventanas de aluminio vibraban con facilidad cuando sopla el viento, pues podía ser de esto mismo. Sin embargo, al levantarse para comprobarlo, descubrieron que una de las puertas interiores, que habían dejado completamente abierta, estaba cerrada. Lo peor es que estaba incluso calzada, lo cual es tremendamente complicado de que suceda. Sin embargo, al levantarse para comprobarlo, descubrieron que una de las puertas interiores, como os comentaba, estaba completamente abierta, pese a que estaba abierta, estaba cerrada, pese a que estaba calzada. Bueno, no le dieron importancia. Ellos pensaron que si no había sido uno, había sido el otro, entre ellos, o los niños mismos jugando. No le daban importancia hasta que llega un momento en el que se la dan. A partir de aquella noche, los episodios comienzan a repetirse con una frecuencia bastante alta. Primero fueron pasos, no golpes ni crujidos aislados, pasos. Una secuencia lenta, reconocible, que atravesaba el pasillo en dirección al salón cuando todos permanecían acostados. Y escuchaban perfectamente aquellos pasos. Era algo que era
bastante notorio y que escuchaba perfectamente cómo allí había alguien andando. El padre pensó que podía tratarse de los vecinos del piso superior e incluso lo llegó a comentar en el desayuno que el edificio debía tener un aislamiento deficiente. Todo eso hablándolo entre ellos, ¿no? Normalmente, además, cuando se llega a un apartamento alquilado, todo es nuevo y te tienes que acostumbrar. No es como estar en tu casa, que ya estás acostumbrado a los ruidos, a los vecinos. Aquí es algo nuevo. Extrañas el colchón, extrañas la almohada. La tercera madrugada ocurre algo distinto. La hija menor aparece en la habitación de sus padres asegurando que alguien había entrado en el dormitorio. Y lo describió como una mujer inmóvil que estaba junto a la ventana. No gritó, no lloró. Dijo que aquella figura estaba allí simplemente observándola junto a la ventana. Y bueno, hay un momento en el que los padres se dirigen hacia la habitación, pensaron que era simplemente una pesadilla que había tenido la niña, pero cuando encendieron la luz, evidentemente allí no había nada. Pero sí es verdad que el ambiente cambió, el ambiente se encrespó. Había ocasiones en los días sucesivos en el que los cubiertos aparecían desplazados de sitio después de haber recogido la cocina. Una silla, por ejemplo, amaneció separado varios metros de la mesa, cuando la madre tiene la costumbre de dejar todas las mesas, todas las sillas metidas en torno a la mesa. La televisión se encendió sola en 2 ocasiones durante la madrugada y además un resplandor que da bastante amplio y siempre mostrando una pantalla sin señal acompañada de un molesto zumbido. Y los niños dejaron de dormir junto a su habitación y los padres comenzaron a turnarse para permanecer despiertos, porque las vacaciones comenzaron a convertirse en una sucesión de noches en vela. Y ahí es cuando ellos empiezan a tener realmente miedo, ¿verdad? Ellos empiezan a tener mucho miedo porque es que en aquella casa pasaban cosas extrañas. En aquellas cosas había algo que no cuadraba. Era un apartamento realmente llamativo. Era un apartamento que estaba muy bien ubicado, interesante, que nadie hubiera sospechado que allí pasaba nada hasta que te toca. Y cuando te toca es cuando comienzan los problemas, es cuando comienzan a surgir esas dudas razonables en las que uno se plantea, oye, ¿y si realmente estoy ante un apartamento encantado? ¿Y si realmente aquí está pasando algo que no logro identificar o no logro, se me va de mis propósitos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta casa? El miedo ya era constante, se había instalado totalmente en la casa y ellos no querían incluso saber nada de fantasmas ni de hechos paranormales. Es más, le tenían terror, le tenían pánico, porque como ellos decían, esto se queda para las pelis, pero no para vivirlo nosotros. Nosotros no queremos vivir este tipo de hechos, este tipo de sucesos. No querían vivirlo simplemente. Y de esa guisa tratan de seguir haciendo su vida como humanamente podían, eso sí, porque cada vez que había un ruido extraño, cada vez que sentían cualquier crujido en la habitación, todos eran miedo, no sabían lo que estaba pasando y bueno, la idea simplemente era, oye, ¿y si esta noche es otra de esas noches en las que nos vuelve a suceder algo extraño y la niña se vuelve a despertar y vuelve a ver algo que no es o no se encaja con el canon que tenemos nosotros en la cabeza?
y si pasa algo más gordo y estamos tan tranquilos y se nos manifiesta un fantasma en la casa. Pensaban ellos, claro, y la cosa no era para menos. La cosa no era para menos porque además llega un punto en el que la propia familia estaba realmente inquieta, estaba realmente pensando que aquello no les podía estar ocurriendo a ellos, que aquello no les podía estar sucediendo. Es el momento en el que ellos simplemente incluso piensan en dejar el apartamento. Piensan incluso en tratar de hablar con los dueños, con los que alquilaban, ¿no? Que era la plataforma. Y que, claro, con todo esto se va juntando que, como los niños habían dejado de dormir juntos en su habitación, pues los padres ya aquello hacer unas vacaciones para hacer una tortura, no dormían. La quinta noche ellos deciden registrar lo que estaba ocurriendo. Utilizan el teléfono móvil y el teléfono móvil ahí nos vamos a encontrar nuevamente con más problemas, porque ese teléfono móvil con el que se inician esas grabaciones, utilizándola como vídeo y demás, trataba simplemente de ser una especie de garantía para demostrar a sus hijos que todos tenían una explicación, ¿no? Y que el cansancio podía exagerar lo que estaban viviendo. Aunque, como se desprende de mis palabras anteriores, ellos tenían ya casi una idea conformada. Dejan el dispositivo apoyado sobre un mueble, conectado en este caso a la corriente para que le dure toda la noche, y a la mañana siguiente revisan el vídeo. Durante más de 2 horas no ocurre nada. Apareció el sonido, 3 golpes, una pausa, otros 3 golpes, y a continuación una voz apenas perceptible. No era una frase completa ni una conversación. Parecía un susurro pronunciado muy cerca del teléfono, muy cerca del micro. El padre reprodujo la secuencia varias veces, la madre abandonó la comunicación antes de terminar de escucharla, y los hijos nunca llegaron a ellos, ¿no? Porque entre otras cosas, a ellos les daba muchísimo miedo, tanto es así que incluso su padre, bueno, llegó a decirle que, bueno, que mejor no la escucharan porque aquello realmente inquietaba, ¿no? y daba miedo. Ellos salen de la habitación, no llegan a escuchar, salvo el cabeza, y a lo que decía, era una voz casi impronunciable y casi inaudible que decía: "Ir de aquí". Claro, años después, la familia mantiene distintas sobre lo que era aquello, incluso tienen todavía la... Y uno dicen que es una voz masculina, otros que pertenecían a una mujer mayor, así con la voz tomada. Bueno, eso es cuestión de oído. Pero existe, sin embargo, un detalle en el que todos coinciden. Nadie recuerda haber pronunciado aquellas palabras. Eso es importante. Aquella misma tarde, después de 5 días, que le quedaban todavía 3-4 días de reserva, pues no llegaron a cumplirlo. Se fueron. No regresaron al apartamento. Buscaron alojamiento en otro municipio cercano, terminaron allí las vacaciones tratando de recuperar la normalidad y tampoco ni hicieron pública ni imagen ni nada, porque decían que, bueno, que entendían que había un negocio detrás de todo aquello, de personas que se ganaban la vida alquilando los apartamentos y que ellos tampoco eran nadie para tratar de un poco boicotear aquello, ¿no? A sus allegados sí les explicaron que el piso les había resultado incómodo y que preferían no volver a hablar del asunto, que había sido una mala experiencia, ¿no? Pero todos lo atribuían a lo típico, ¿no? Un apartamento antiguo, colchones y camas a las que no sabían. Pero, sin embargo, ellos lo contaban, ¿no? Y el relato fue reapareciendo en reuniones, en cenas, con amigos, y era inevitable hablar de la casa encantada.
Umbría. Los hijos ya adultos recuerdan perfectamente, bueno, ya adultos, ya como con una edad, ¿no? Uno con 10 años, el otro con otros tantos, y recuerdan que el padre todavía continúa buscando explicaciones a aquello que no sea el estrés, la sugestión o las partes acústicas del edificio. Entra en detalle directamente. Asegura que hubo un instante preciso en el que comprendió que debía de marcharse, la puerta cerrándose sola, ni los pasos del pasillo, ni las luces que se encendían y se apagaban, ni aquella grabación tan inquietante. Mientras terminaba de guardar la mujer la ropa en la maleta, levantó la vista. Allí había un espejo en el dormitorio principal y durante apenas unos segundos vio reflejada una tercera persona detrás de ella. Pensó que era su mujer, pero él estaba en el salón. Cuando se giró, no había nadie. La familia abandonó el piso aquella misma tarde, como indicaba anteriormente, dejando comida en la nevera, juguetes olvidados bajo la cama. Nunca regresaron allí y nunca regresaron a recuperar lo que faltaba, porque fueron apresuradamente. Desde entonces, cada verano, a Punta Umbría llegan miles de visitantes buscando exactamente lo mismo que ellos: descanso, playa, rutina. La inmensa mayoría vuelve a casa con fotografías, con recuerdos felices. Otros regresan con historias difíciles de explicar, y algunos, cuando les preguntan por aquel apartamento de la costa onubense, todavía responden con la misma frase. Cambian de tema, pero antes dicen: no sé qué ocurrió, solo sé que ninguno de nosotros volvió a dormir tranquilo el resto del verano. Y es que en algunas ocasiones esto que parece casi de ciencia ficción, te puede llegar a ocurrir. Nunca se sabe dónde puede estar la casa. Tengo un amigo que es ATS en Huelva, pero vive en Punta Umbría, y él mismo me comenta cómo en su propia casa también ha tenido fenómenos paranormales, que lo padecieron principalmente, pero nadie puede decir en tal o en cual lugar se está libre de este tipo de fenómenos, porque puede ser una carretera, y si no es una carretera, puede ser una luz que simplemente te aborda en medio de un determinado lugar y hace que te plantees si los ovnis, que tantas veces lo hemos buscado, existen o no. Punta Umbría, que con el paso del tiempo ha habido otras personas que han alquilado ese mismo apartamento y no han tenido mayores problemas, que igualmente han tenido también personas una grata estancia y no han vivido fenómenos de ningún tipo. ¿Y por qué le digo? Porque, entre otras cosas, el dueño de ese apartamento es un conocido, y él mismo se sorprendió cuando supo que había llegado a mis oídos esta misma historia que además quise corroborar, y del que ya me hablaban que no era, reitero, el único lugar en Punta Umbría que está encantado, porque hay otros apartamentos, otras casas y otros entornos que también tienen sus propios fantasmas. Sí. Sí. No, te decía José Manuel que es impresionante, ¿eh? Que te vayas de vacaciones y te encuentres con esta situación. Yo creo que a la única persona que le gustaría sería a ti. Eso es un marrón, ¿eh? Ya te digo. Un marrón, sí. Es un marrón gordísimo, ¿eh? Un marrón gordísimo, y no solo es un marrón gordísimo, sino que para colmo te encuentras con una circunstancia muy complicada, ¿no? Porque es que son tus mes, son tus hijos de por medio. Claro. Y te puede llegar a marear bastante, ¿no? Qué te puede fuerte. llegar a marear bastante, a darte bastante miedo. Sí. Y yo, sinceramente, no sé cómo se reaccionaría, ¿no? Yo me he visto en circunstancias parecidas y no he reaccionado demasiado mal, ¿no? Pero sí es verdad que hay ocasiones en las que uno se echa las manos a la cabeza cuando empieza a vivir determinados fenómenos que son muy inquietantes
Eso lo tenemos que tener más contemplado, y que realmente no se sabe cómo se va a actuar hasta que realmente te pasa. Y me llama... Cuando realmente pasa... Sí, sí. Me llama la atención de que haya más apartamentos en Punta Umbría, que también pasa. Es curioso. Sí, hay al menos otro apartamento que en este caso es de esta persona que es ATS, que te comentaba anteriormente, y mi amigo que es ATS, vamos, que ha venido aquí a Sevilla a hacer rutas y demás, me lo ha comentado muchas veces, que en su casa también ocurren cosas extrañas, y que bueno, que qué le va a hacer, ¿verdad? Que al fin y al cabo es donde vive, que no hay nada peor que te asalte en tu propio domicilio un fenómeno de estas características. Es que a ver qué haces, pues convivir, supongo, ¿no? Que te dejen convivir. Tienes que saber vivir con este tipo de cosas. Sí, pero no es fácil, es fácil decirlo, y muy difícil cumplir, ¿no? Y fíjate que como segundo caso, a ver si me da tiempo de contártelo. Sí, claro que sí, te escuchamos. Nos vamos a ir a la sierra. Nuestro siguiente caso, Miguel Gutiérrez, una persona que hace un recorrido nocturno por la sierra de Huelva a las 11 de la noche y ve una luz que presentaba un aspecto diferente al que una aeronave puede provocar. El conductor decía que era una luz intensa desplazándose sobre el horizonte, y luego realizaba unos cambios muy bruscos, tanto de ángulos como de más, y los consideró inusuales. Se asustó de verdad, y para él fue muy impactante. Y él comentó su experiencia en redes sociales y demás. Bueno, había gente que se reía de él, otros no, esto es como todo, pero en aquella zona precisamente es donde nuevamente se ha visto ese extraño fenómeno que es el fenómeno de los ovnis. Un fenómeno de un objeto volador no identificado, sin poder determinar su naturaleza, y en la Sierra de Aracena, que está caracterizada por amplias zonas con baja contaminación lumínica. El origen del fenómeno no sabemos, no lo conocemos. Lo que sí es cierto es que ahora, que llega fecha en la que vamos a ver lluvia de meteoritos y que vamos a ver, o lluvia de estrellas mejor, vamos a ver lluvia de estrellas, pues posiblemente tengamos el marco idóneo para poder ver más de estos extraños objetos voladores no identificados. Yo, por si acaso, les diré a nuestros oyentes que no todo lo que vemos ahí arriba y nos es desconocido son ovnis, y que hay aplicaciones gratuitas muy interesantes que hoy día te dicen todo lo que tienes en lo alto de tu cabeza, desde aviones hasta satélites. Por lo tanto, si vamos a ver o hacer una alerta ovni, hagámosla, pero con la seguridad de que lo que vemos por lo menos tiene una correspondencia con lo que hay en este mundo. ¡Qué barbaridad! ¿Y existe una aplicación? Sí, yo tengo de hecho dos, no hay una, hay dos. Pues luego me la pasas, ¿eh? Que a mí estas cosas me gustan. Sí. Y además es muy chulo, porque ahora que estamos en veranito miramos más al cielo. Y en verano, pues, hombre, ahí en Sevilla, la ciudad, te cuesta más trabajo ver, ¿verdad? Porque la luz, pero en una localidad como nosotros, que además nos vamos a la playa de noche y se ve el cielo todo estrellado, pues es fantástico, la verdad. Es un buen momento, para ver un ovni. Sí, la verdad es que sí, pero de todas formas, cuando uno da una alerta ovni, yo lo digo para advertir, normalmente acaba uno con el cuello bastante dolorido de mirar arriba, y lo único que ves son estrellas fugaces. José, porque eso de una alerta ovni, ¿qué quiere decir? ¿Que alguien sabe que va a venir un ovni en ese momento, esa noche, a esa hora, o cómo? No, se elige una fecha. Sí. Y se hace una jornada de observación, pero no porque se tenga constancia de contacto de ningún tipo ni nada, vale. Y simplemente es esperar. Porque yo sé que hay medios de comunicación, programas muy conocidos que incluso lo hacen, ¿no? Esa alerta ovni, y que se une mucha gente de toda España y fuera de España también. Pero bueno, nunca me he explicado yo, digo, bueno, no sé qué quiere decir con eso de esa alerta ovni. Y qué susto me ha dado con lo de los meteoritos cuando te he escuchado esa lluvia. Sí. Me ha asustado.
No vaya a ser de que caiga, ¿verdad? Hombre, a ver si me cae uno más grande de la cuenta. No. No, Vamos. toquemos madera, José, para que sigamos intentando tener un mundo mejor, ¿verdad? Y que nos den la posibilidad de mejorar esto si es que somos capaces de mejorarlo. Totalmente, eso es así además, ¿eh? Ya te digo. Pues, José, está todo dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí, compañera, que hemos dado un bonito repaso. Claro que sí. La semana que viene volveremos a estar contigo, ¿vale? Yo, tú sabes que estoy feliz. Además, la semana que viene te voy a traer objetos submarinos no identificados. Ah, eso me encanta, porque además es de lo que menos se habla. Fenómeno raro que te va a gustar. Sí, venga, vale, pues dicho. ¿Bien? Pues nada. Hasta la próxima semana que viene. Muy bien, hasta la próxima semana. Un besito. Gracias. Adiós. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.